Bueno, muy bien. Vamos a estar compartiendo hoy una reflexión que quería traer para el día de hoy con ustedes y que lleva como título ¿Cómo vivir de manera equilibrada? ¿Y por qué la idea de cómo vivir de manera equilibrada? Porque nosotros cuando pensamos en la vida espiritual, muchas veces la vemos como algo alejado de las cosas terrenales o alejado de las cosas de la vida cotidiana. Y muchas veces nos enfrentamos a dilemas, a problemas, a desafíos, a situaciones que nos cuesta explicar, que puede ser desde una crisis, que puede ser la pérdida de un ser querido, que puede ser un problema económico, que puede ser una situación que ocurre en la sociedad que no logro explicar bien, que no sé cómo enfrentarme a ella, o que siento que no tiene que ver conmigo, pero no logro conectar con el resto de mi entorno, de mi comunidad, de la sociedad, de la cultura, etcétera. O tengo un problema físico, alguna limitación, o tengo problemas relacionales, porque me doy cuenta de que no logro conectar con la gente, o tengo problemas de inseguridad o de autoestima, o tengo experiencias que me han marcado y que me afectan en mi desempeño en distintas áreas, en lo profesional, en lo laboral, en mi vínculo con la familia, con los amigos, con los vecinos. Entonces, en resumidas cuentas, todo esto de lo que estamos hablando como desafíos de la vida, como problemas de la vida, como circunstancias que aparecen en la vida, tienen que ver con las distintas áreas y facetas que el ser humano tiene, todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades relacionales. Y justamente cuando entendemos eso nos damos cuenta de que Jesucristo no vino solamente para restaurar el plano espiritual de nuestra vida, no vino solamente a marcarnos un camino en el área de lo místico, de lo religioso, como uno podría pensar, de cuestiones trascendentes en el sentido más elevado del término, sino que en realidad Jesucristo nos vino a dar una especie de transformación, o literalmente una transformación de todas las áreas de la vida, es decir, de una forma integrada e integral de la vida que tiene que ver con todas las esferas de nuestra vida. Y hace un par de domingos estábamos reflexionando, el domingo pasado fue el Día de la Madre y teníamos una reflexión sobre el Día de la Madre, que pueden ustedes después también seguir en el canal de YouTube, pero el domingo anterior estuvimos hablando de cuáles son los propósitos que la Iglesia tiene, ya sea la Iglesia de Jesucristo como realidad general o universal en todo el mundo a lo largo de todas las épocas, desde el inicio de la Iglesia, hasta la experiencia de lo que es la Iglesia local, o la manifestación de las distintas iglesias locales que tienen que ver con las congregaciones que se reúnen de una determinada manera en un momento histórico determinado, en una ciudad determinada, en un barrio determinado, en un país determinado. Y de esas dos formas de entender la iglesia, tanto la iglesia de Cristo como la iglesia local, veíamos cómo se aplican los propósitos y los principios que Dios tiene para la iglesia, ¿verdad? Y ahí decíamos, por ejemplo, que los propósitos de la iglesia están bien determinados por Jesucristo, no pueden inventarse humanamente, no pueden agregarse principios o propósitos a la iglesia, no pueden reformularse los propósitos de la iglesia, sino que ya están estipulados en la Biblia a través de lo que Jesucristo nos dejó como legado, como decíamos hace un rato, lo que le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, enséñenles a todas las personas a guardar todas las cosas que les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, de ahí se desprenden una serie de principios que podemos resumir en los siguientes. Decíamos que, por un lado, un propósito de la iglesia es adorar a Dios. Y esto implica entregarle todo. Esto implica vivir para Él. Esto implica honrarlo en todas las cosas. Esto implica que nuestra vida sea
simplemente una prueba de la obra de Dios en un ser humano. Que nuestra vida dependa de Él. Básicamente una vida de obediencia. Digamos que la adoración en la experiencia cotidiana y práctica se expresa a través de la obediencia, es decir, que obedezcamos los mandamientos que Dios nos da, que hagamos caso de lo que Él nos plantea para la vida, que le creamos cuando Él nos dice una cosa. Si en la Biblia nos señala Dios a través de su palabra revelada allí, si nos señala que determinadas cosas son para nuestro beneficio y no para nuestro, digamos, no para nuestro mal, sino que es al revés, justamente para nuestro beneficio, para que nos vaya bien, bueno, entonces obedezcámoslo. No creamos que si Dios nos dice que hay cosas que están bien y cosas que están mal, es porque es algo caprichoso. No, justamente es al revés. Nos dice que hay cosas que están bien porque así las creó Él. Es decir, Él las creó con una lógica, con un sentido. Entonces, si nosotros vamos contra esa lógica y ese sentido de Dios, entonces nos terminamos afectando, porque es como cuando alguien ve una pared y cree que puede atravesar la pared. La pared no se puede atravesar porque ya ha sido de alguna manera diseñada con una materialidad que impide que yo, como ser humano, pueda atravesarla como si fuera alguien que se tira contra la pared y la pueda atravesar. Entonces, cuando Dios nos dice que hay cosas que están bien y cosas que están mal, es porque Él sabe que por algo las ha creado de esa manera, y Él es el único sabio que sabe por qué las cosas deben ser como son. Pero cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que si Él nos dice, no mientas, no engañes, no robes, no trates a los demás de manera que no coincide con lo que vos querés que hagan contigo, entonces ahí nos vamos dando cuenta de que los principios que Dios nos va señalando en su palabra tienen un sentido que está basado en el amor, en que Dios nos dice, si ustedes están en mi amor, en mi gracia, y la expresan a los demás, se van a dar cuenta de que todo lo que está mal es todo aquello que los afecta a ustedes y a los demás. Y justamente eso es el pecado y eso es lo que nos separa de Dios. Pero cuando nosotros vivimos una vida de adoración, estamos viviendo una vida sujeta a Él. Y no es una vida de error, que no haya errores, al contrario, no es una vida donde no haya debilitamientos, donde no haya caídas, donde no haya fracasos. Los hay, pero justamente el rumbo, el horizonte, es acercarnos a esa meta que va a cumplirse finalmente cuando Cristo vuelva o nos toque a nosotros partir de este mundo antes. En cualquiera de esos dos casos, ahí llegaremos a la meta. Por lo tanto, hasta ese día, nuestra vida va a seguir en progreso. Nuestra vida va a seguir avanzando en el crecimiento de esa adoración. Pero tenemos que vivir para adorarlo. No podemos vivir para adorarnos a nosotros mismos, para vivir una vida centrada en nosotros mismos, sino en Él. Y cuando nos centramos en Él, nuestra vida cobra dimensiones distintas, cobra significados distintos, y la vida de los demás también cobra significados distintos. Entonces, después de la adoración tenemos que otro propósito es el evangelismo, ¿verdad? El discipulado, o sea, llevar la palabra de Dios a quienes no la conocen, exhortar a las personas a que se arrepientan y se vuelvan a Jesucristo, y que se conviertan en sus discípulos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Compartimos este mensaje, lo proyectamos hacia otros, lo predicamos, lo anunciamos, se lo compartimos a todos de las maneras que podemos. Pero la idea es discipular a las personas, como Él nos discipuló a nosotros, como levantó personas para que nos discipularan a nosotros, y así nosotros también buscamos discipular a nuevas personas. Esa es la función de la iglesia en esta dirección. Y lo otro, las otras funciones de la iglesia, los otros propósitos de la iglesia, tienen que ver con servir a los demás en las distintas cosas en las que haya que servirlos, también desde una mirada que involucre todas las dimensiones, todo lo integral, es decir, no solamente lo espiritual, sino lo emocional, las necesidades materiales y cualquier otro tipo de necesidades que una persona pueda llegar a tener. En la medida que la iglesia pueda ayudar a contribuir a esas necesidades, es nuestra tarea poder servir a todos los que tengamos alrededor y que podamos hacerlo. Así que esa es otra función, otro propósito. Y finalmente, la comunión y el ministerio son los otros propósitos, ¿no? Por un lado, el ministerio, que tiene que ver con desarrollar los talentos y los dones que Dios nos ha dado, poder ejercer dones espirituales que sirven para edificar en todos estos principios, y a la vez
la comunión que tiene que ver con ese camino que conecta todos los propósitos, pero que está en el proceso, ¿verdad? Es decir, la comunión como esa manera en la que nos relacionamos como comunidades de fe, como iglesias locales, como iglesia de Jesucristo toda en todo el mundo, donde nos vamos conectando, donde vamos viviendo una vida de comunidad, de familia, donde nos vamos expandiendo y somos hermanos y hermanas que estamos bajo un mismo Padre, bajo la autoridad de un Padre amoroso que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, y que a su vez nos une en un mismo espíritu a vivir en familia, en una familia que debe vivir este amor y expresarlo y llevarlo. Ese es el modelo ideal, ¿verdad?, de iglesia al que debemos aspirar. Esas son las cosas en las que tenemos que encaminarnos, hacia las que debemos encaminarnos, y acá, como iglesia local, tenemos que tratar de también ir en esa dirección y preguntarnos cómo cada uno de nosotros puede cumplir con estos propósitos y con estas funciones. Y justamente el tema de hoy tenía que ver con algo derivado de esto, es decir, de preguntarnos cómo poder hacerlo, cómo poder cumplir con todos estos propósitos, pero desde la manera en la que lo hacía Jesús. Es decir, desde esa perspectiva que tiene que ver con una vida de equilibrio, una vida que podríamos llamar equilibrada, una vida que se podría considerar como una vida de balance, una vida balanceada en el sentido de que logra equilibrar todas las facetas de la vida, lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo relacional. Es decir, todas las dimensiones del ser humano, el alma, el espíritu, el cuerpo, y el vínculo que podemos tener comunitariamente entre nosotros y con todos los que nos rodean. Esa es la manera en la que Jesús desarrolló su vida en la tierra, según lo leemos en los evangelios y en toda la Biblia. Todo lo que se nos ha revelado de él tiene que ver con una forma integral de desarrollo de la vida cristiana, la vida que él instauró para nosotros. Es decir, ni siquiera es algo que él llamara vida cristiana, es la forma en la que nos comunicamos con él. La vida cristiana es la que deriva de aplicar estos principios de Jesucristo a nuestra relación con el Padre, ¿verdad? Conectarnos con el Padre mediante lo que Jesucristo nos dejó como legado, y para conectarnos con él mediante su gracia y su obra, que es lo que hace un rato recordábamos a través de la cena del Señor, la posibilidad que nos ha dado de entrar a su reino, de ser parte de su familia, de ser hijos de él, y de conectarnos mediante su sacrificio con la liberación que nos ha dado de nuestros pecados. Entonces, vamos a leer un pasaje que ilustra estos principios y que luego vamos a ver cómo aplicarlos de distinta manera a nuestra vida, cómo aplicar estos versículos a nuestra propia vida. Vamos a leer Lucas 2, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y dice así este versículo. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Ustedes pueden seguir la versión que tengan. Dice así: y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Fíjense que lo que nos dice este pasaje coincide con estos principios que decíamos, ¿no? Es decir, se desprenden de aquí estos principios. Dice, Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres. O sea, en resumidas cuentas, los principios que se desprenden de acá tienen que ver con que el contexto del pasaje tiene que ver con el momento en el que los padres de Jesús, los padres terrenales, digamos, el padre terrenal, que sería José, ¿verdad? Y la madre, literalmente la madre, digamos, pero a su vez, digamos,
los padres que lo estaban educando y creciendo, y María que Dios había elegido para poder traer a Jesús al mundo, para que de alguna manera el Hijo de Dios naciera a través de un canal que tuviera que ver con la manera en la que los seres humanos llegamos al mundo. Esa encarnación se produce mediante la acción del Espíritu Santo en María, pero él a la vez va a tener un padre que podríamos llamar adoptivo, ¿verdad? Que es José, que lo va a criar con María, ¿verdad? Su esposa, y que cuando tiene 12 años, primero es presentado en el templo, ¿verdad? Luego de un tiempo lo presenta en el templo dedicándolo al Señor, como era costumbre en el mundo judío y como también los cristianos lo hacemos, y luego de esta presentación pasan años donde él va creciendo, 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 y no se nos relata mucho en los evangelios sobre ese proceso. Qué pasa desde que era chico hasta los 12 años. Pero luego de los 12 años se nos dice que justamente un día los padres lo pierden en el templo, ¿no? Y cuando lo buscan por todos lados y no saben dónde estaba, porque habían ido a la fiesta de Pascua en Jerusalén, entonces no lo encuentran y en un momento lo encuentran dialogando con los maestros de la ley y haciéndoles preguntas a los maestros de la ley. Y entonces ellos nerviosos no saben dónde estaba y le dice, te estuvimos buscando por todos lados, ¿dónde andabas? Tenemos angustia. Y ahí Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Dice, o sea, ahí él reivindica, ¿verdad?, su relación con su padre, con mayúscula, ¿verdad? Probablemente José y María en ese momento no entendieron bien de qué estaba hablando, pero Jesús le dice, estoy en la casa de mi padre y en los asuntos de mi padre, ¿verdad? Entonces, no necesitaban buscarme, no se preocupen, porque yo estaba en los asuntos de mi padre. O sea, obviamente esa respuesta, dada por prácticamente un adolescente, mostraba que Jesús no era simplemente un ser humano que actuaba solamente a partir de lo humano, aunque era humano también. Entonces, dice el versículo 51, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo, ¿no? O sea, a la vez Jesús se sujetaba, ¿verdad?, a la obediencia incluso a sus padres terrenales, por más que él sabía todas las cosas, sabía que era el Hijo de Dios, pero tenía que mostrar el ejemplo, ¿verdad?, de lo que era esta sujeción, de lo que era esta obediencia incluso en ese entorno familiar, y dice que los obedecían todo, y su madre guardaba todo esto en su corazón. O sea, María pensaba estas cosas, meditaba sobre estas cosas, las analizaba, iba viendo y entendiendo cómo lo que le había pasado cuando se le había revelado que Jesús iba a llegar al mundo, el Salvador, ¿verdad?, de todos iba a llegar por ella. Seguramente todo este proceso María lo seguía analizando, viendo, y en el versículo, ahí es cuando llegamos al versículo 52, que dice que Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Ese es el contexto del pasaje, y es importante entenderlo para entender por qué concluye así este capítulo 2, justamente, ¿no? Pero, ¿qué tenemos para resaltar acá? Que ese crecimiento de Jesús, que como decíamos, desde que nació era un bebé pequeño hasta que fue un adolescente con 12, 13 años, y luego cuando empieza su ministerio, más sobre los 30 años, ¿verdad? Todo ese proceso fue un proceso donde Jesús iba mostrando su crecimiento en todas las áreas, en todas las dimensiones. Y a ese mismo crecimiento y madurez tenemos que aspirar cada uno de nosotros y como iglesia. Es decir, dice que crecía en cuerpo y mente, lo cual podríamos pensar que nos vincula, por un lado, lo biológico, por un lado, lo físico, ¿verdad? Y por otro lado, lo que tiene que ver con lo psicoemocional, con todo el proceso emocional de la vida, psicológico, lo cognitivo, todo el crecimiento físico, el crecimiento en estatura, en apariencia física, y a la vez dice que gozaba del favor de Dios, y esto tiene que ver con la cuestión espiritual, ¿verdad? Es decir, la relación que tenía con el Padre, pero a la vez ese favor de Dios, de su Padre hacia él, que también Jesús era Dios, pero era el Padre y él como hijo, estableciendo esa relación, ¿verdad?, de lo divino y lo humano, conectando con la humanidad, mostrando lo que es el favor de Dios en la vida de una persona, ¿verdad? Y a la vez dice que también gozaba del favor de los hombres. Y es interesante esto, porque ¿qué quiere decir? Que de alguna manera el plano relacional de Jesús
el plano social de Jesús, el plano cultural de Jesús, estaba también en armonía con su entorno. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que él lograba equilibrar todo su mundo espiritual con el mundo que lo rodeaba. Obviamente no porque estuviera de acuerdo con los valores del mundo que lo rodeaban. De hecho, había muchísimas cosas en todo ese universo histórico, cultural, social, político, muy complejas, muy problemáticas, pero Jesús, en ese crecimiento, identificaba las cosas buenas y las cosas malas del mundo que lo rodeaban y se posicionaba frente a eso, ¿no? Y es lo que va a mostrar posteriormente, a medida que va creciendo, cuando empieza a desarrollar su ministerio, empieza a denunciar todo aquello que va contra la voluntad de Dios y empieza a afirmar las cosas correctas que sus discípulos deben seguir y perseverar en ellas. Hasta que llega a la cruz, ¿verdad? Que era su propósito final. Ir a la cruz, resucitar, dejar el legado a sus discípulos y ascender al cielo. Para, con la esperanza de su pronta venida, anunciar que un día volvería, pero ya no de una manera como la vivió allí, yendo a la cruz, sino que va a ser una venida en gloria, es decir, una venida donde va a restaurar su reino de manera total y completa. Ese mismo reino que hoy empieza en nuestros corazones, pero que tiene que manifestarse en nuestra vida de esta manera y desde esta perspectiva, una perspectiva integral de la vida, donde nosotros podamos conectar todas las esferas que nos rodean. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces, en el tiempo histórico que ha transitado la Iglesia cristiana a lo largo de siglos, se han metido muchas influencias que vienen de otros lugares, ¿no? Es decir, que no son parte de estas concepciones, y que han afectado muchas veces lo que es la correcta perspectiva de la espiritualidad cristiana. Por ejemplo, si uno piensa en el mundo occidental, una cosa que pasó especialmente en la Edad Media y en adelante, pero ha estado en muchos momentos de la historia, es toda la influencia de la filosofía griega en lo que es la perspectiva cristiana, que ha influido muchísimo, ¿no? Y que en realidad, si uno lo piensa, no son criterios que provengan del cristianismo, muchos de ellos. Sin embargo, como se mezclaron en un momento con el cristianismo y con la iglesia institucionalizada, digamos, entonces se fueron deformando conceptos que, si bien sonaban bien en una primera instancia, luego terminaron socavando las propias bases de la correcta perspectiva bíblica de las cosas. Por ejemplo, en el mundo occidental fue muy común, desde la Edad Media en adelante, lo que es la separación entre el alma y el cuerpo, ¿no? Que es algo que viene de la filosofía griega, que viene del platonismo, que viene del gnosticismo, que viene de un montón de dualidades o dualismos, ¿no? Que tratan como de separarle el universo del cuerpo del universo del alma, ¿no? Como si nosotros en realidad fuéramos personas fragmentadas, ¿verdad? Donde el alma tiene todas las cosas importantes, ¿no? Y el cuerpo en realidad es lo negativo, así lo pensaba Platón, por ejemplo. Y esa influencia afectó a muchos sectores de la teología, ¿no? Pero ese concepto a la larga se vuelve complejo y confuso, ¿no? Por ejemplo, ese concepto dualista, digamos, de que el alma es buena y el cuerpo es malo, llevó, por ejemplo, a errores conceptuales desde el punto de vista teológico, ¿no? Por ejemplo, a pensar que el cuerpo que Dios ha creado es malo en sí mismo, ¿no? Y esto es equivocado, es decir, Dios no creó cuerpos malos. Dios lo que creó fue una unidad espiritual, emocional y física buena y perfecta, que luego, por caída del pecado, se distorsiona. Por eso nuestro cuerpo muere. Por eso nuestra alma sufre cuando se nos afecta las cuestiones emocionales. Por eso nuestro espíritu busca a Dios y no lo encuentra cuando lo busca por sí mismo. Porque de alguna manera tanto el espíritu como el alma y el cuerpo están afectados por la caída que generó la entrada del pecado en la humanidad. Entonces, todo está caído desde el punto de vista de lo que revela la palabra de Dios. No es que el alma está en una especie de estado de bondad y el cuerpo es negativo. No, en realidad todo terminó siendo pecaminoso, tanto el espíritu como el alma como el cuerpo. Entonces, si no vemos las cosas de esa manera
integrada, si no lo vemos de esa forma, en unidad, entonces vamos a creer que hay zonas o áreas de nuestra vida que son más espirituales que otras, o que son más buenas que otras, o que son más perfectas que otras, y otras que son más negativas o más imperfectas. En realidad todo es imperfecto si está fuera de la voluntad de Dios. Y en cambio todo es perfecto si está en la voluntad de Dios. Pero ¿en qué medida es perfecto? No en la medida de que no tenga errores, sino en la medida en que está en un plano de cobertura que Jesucristo nos ofrece para que parados en Él podamos avanzar hacia donde Él quiere. Y cuando nos equivoquemos en una dimensión, ya sea en algo que tenga que ver con el espíritu, con el alma, con el cuerpo, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras palabras, por ejemplo, en cualquiera de esas dimensiones podemos fracasar cada día. Pero en la medida en que nos demos cuenta de eso, podamos arrepentirnos, cambiar de actitud y transformarlo y dejar que Jesucristo, a través de su espíritu, nos transforme. Entonces, fíjense que eso es lo que significa vivir una vida de balance, una vida equilibrada, una vida donde todas las dimensiones funcionen de manera armónica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo creo que un tipo de trabajo es más santo, más bueno que otros, entonces yo voy a rechazar ciertas profesiones o ciertos tipos de trabajo creyendo que son más, más puros o más santos unos que otros. No necesariamente esto es así. Es decir, puede haber trabajos que en su naturaleza, digamos, se aparten totalmente de la voluntad de Dios. Sí, puede haberlos. Pero si hay un trabajo o una profesión que tiene cosas que pueden ser positivas, que tiene cosas que apuntan a algo bueno, algo que es agradable a los ojos de Dios, que es bueno, yo no tendría por qué pensar que es algo inferior a otras cosas, ¿no? Pero también puede pasar en otra dimensión. Si yo creo que, digamos, ciertos hábitos, digamos, puedo verlos como negativos o como positivos, y entonces me opongo a algunos, pero capaz que me opongo a ciertas cosas porque en realidad no le encuentro lo bueno, porque no me di cuenta de que Dios tiene algo bueno para mostrarme a través de eso. Entonces capaz que entendí que tenía que rechazar ciertas actitudes, ciertas conductas, qué sé yo, puedo llegar un día a entender, no sé, que no me sirve levantarme a tal hora porque lo veo como que es negativo para mi vida, pero capaz que es negativo para mi vida, pero no para todas las personas. Quizás el levantarme a tal o cual hora o trabajar de mañana, de tarde o de noche, en realidad es algo que puede afectarme negativamente a mí, pero no necesariamente a todos, ni tampoco a mí en todas las épocas de mi vida, ¿no? O capaz que una persona dice, no, porque tal, tal perspectiva de las cosas es la correcta perspectiva espiritual de cómo pensar este asunto. Pero en realidad, si voy a la Biblia, me doy cuenta como que quizás hay varias maneras en las que puedo pensar ese asunto. Entonces, y claro, hay cosas que sí son muy claras en la Biblia y entonces tengo que respetarlas a la vez, ¿no? Pero hay otras que quizás Dios no me dice, tiene que ser de esta manera o de esta otra, sino que me dice, bueno, vos tenés que ir viendo en tu vida cómo yo te lo voy a ir mostrando. Entonces, esto es lo que implica vivir una vida de balance, vivir una vida donde lo biológico, lo psicológico, lo espiritual y lo relacional, todo funcione de manera armónica, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, como le llama la Biblia, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque es donde habita el Espíritu de Dios cuando le entregamos nuestra vida. Entonces nuestro templo debe ser cuidado. Debemos trabajar para cuidarlo, no podemos arruinarlo, no podemos autodestruirnos, digamos, en el plano físico, en el plano de lo biológico, ¿verdad? En lo emocional también tenemos que recurrir permanentemente a ayudas para que lo emocional esté centrado y equilibrado. La palabra de Dios es el mejor medicamento para esto, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos necesidades emocionales. Cuando nosotros, por ejemplo, alguien nos hace daño, muchas veces viene amargura a nuestro corazón a partir de una experiencia emocional que nos afectó. Pero esa amargura empieza a deteriorar nuestras emociones y empieza a deteriorar luego incluso nuestro cuerpo, muchas veces debido
a estas cuestiones. Sin embargo, cuando entendemos la medicina o el antídoto que Dios nos ofrece para esto, que es perdonar, por ejemplo, toda situación que nos afectó, perdonarla, dejar libre a la persona que nos dañó, y perdonarnos a nosotros mismos, y poder pedir perdón también cuando nos equivocamos nosotros, dejar atrás todo esto, bueno, eso nos va liberando. Todo eso nos va sanando de nuestras emociones, ¿no? Y a veces podemos tener que recurrir a ayudas profesionales también, ¿no? Ir a algún psicólogo o a algún psiquiatra o a quien fuere, puede ser necesario en ciertas ocasiones y tenemos que, obviamente, tomarlo en consideración, porque, por ejemplo, supongamos que nuestro cuerpo, por una experiencia determinada o por cosas que no entendemos, o hasta genéticas, o hasta lo que fuere, nos genera un determinado desequilibrio, por ejemplo, mental o físico, del que fuere. Obviamente, si yo no voy a atenderme con quienes tienen la facultad o el conocimiento como para poder brindarme la ayuda necesaria en esas situaciones, entonces no me va a ir bien. Es decir, Dios no me dice que no tengo que ir justamente a buscar esa ayuda donde debo buscarla. Justamente me dice lo contrario, que vaya y la busque. Si tengo que tomar una determinada medicación para que mi mente se estabilice, por ejemplo, o para que mi cuerpo se estabilice, bueno, entonces yo tengo que tomarla en consideración esa situación. Tengo que ir a un médico, que puede ser un médico del cuerpo, un médico del alma, en el sentido de trabajar lo emocional, trabajar lo físico, y obviamente que Jesucristo es el médico de todos los médicos, pero tengo que recurrir también a personas que Dios ha puesto a mi alrededor, muchas veces creyentes y otras veces quizás no creyentes también, para que yo pueda estabilizarme, ¿verdad? Para que yo pueda encontrar el rumbo que debo encontrar, ¿no? Y si yo me empecino en no buscar la ayuda que necesito, entonces voy a fracasar, porque voy a estar dándome cabezazos contra la pared muchas veces, ¿verdad? Porque puedo decir, no, yo no necesito ayuda de nadie, no necesito buscar consejo de nadie, no necesito que nadie me acompañe en este proceso, pero todos necesitamos en algo un acompañamiento, una guía, un proceso de superación. Entonces, ahí tenemos también, ¿verdad? Cómo lo físico, lo emocional y lo espiritual se va conectando, ¿no? Y en lo cultural, piensen, ¿no? Lo que tiene que ver con lo relacional también tiene que ver con lo cultural, con la historia, con la sociedad en la que vivo, ¿no? Hay muchas injusticias en la sociedad, hay muchos problemas, hay muchas crisis de valores, hay muchas situaciones de toda índole que nos rodean que son equivocadas y otras pueden ser acertadas. Pero Jesucristo no vino a implantar un partido político, no vino a implantar un movimiento social, no vino a instaurar una transformación material de las cosas desde una óptica humana. Jesucristo vino a transformar las vidas de las personas. Y cuando transformara la vida de cada persona y esas personas viviendo en comunidades fueran transformadas, entonces las cosas se iban a ir naturalmente expandiendo hacia lo que Dios quiere para la vida de la sociedad y de la historia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en un mundo que está cada vez más alejado de Dios, que quiere cada vez más su independencia respecto a Dios, que quiere resistirse a lo que Dios revela, entonces obviamente no va a poder resolver humanamente los problemas que nos aquejan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el plano relacional y en el plano cultural, social? Tenemos que influir en todas las dimensiones. Y ahí es donde, y quiero aclarar esto, es decir, aunque Jesucristo no vino a instaurar ni un partido político, ni un movimiento social, ni nada de eso, sí nos vino a usar a nosotros para influir en esos ambientes y en todo el sistema que nos rodea. Porque si nosotros influimos siendo sal y luz, ¿verdad? En el sentido de conservar como hacía la sal los alimentos, y a la vez siendo luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, entonces nosotros vamos a influir en lo político, en lo económico, en lo social y en lo religioso, ¿verdad? Pero él no vino a traer ni una religión, ni una institución social, ni una institución política. Él lo que vino a hacer fue a transformar la vida de las personas para que se vuelvan a Dios, para que ingresen a su reino espiritual, para que sean sus hijos y para que vivan conforme a sus mandatos y sus leyes. Y cuando hagamos esto, todo lo que vemos como negativo en la sociedad irá cambiando. La pregunta es, ¿va a cambiar de manera total? No, porque Jesucristo ya anunció que esto un día va a terminar peor, pero cuando Él vuelva va a ser nuevas todas las cosas. Y va a instaurar un reino, ahí sí, un reino de paz, de justicia, de bondad, de libertad, de gozo,
Y todos nosotros podremos ser parte de ese reino. Pero tenemos que hoy tomar una decisión. Si queremos seguir en el camino de este mundo que va camino al desastre, o queremos dar un giro de 180 grados e ir en otra dirección, influyendo en ese mundo, porque para eso Dios nos puso en este mundo, para que influyamos y expandamos este evangelio que es transformador. No es un evangelio religioso, no es un evangelio místico, no es un evangelio que esté en un plano del alma, sino que es un evangelio que trabaja en todas las dimensiones de la vida y por lo tanto va a influir en todas las áreas de la vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay áreas en nuestra vida donde Dios no está tocando, donde Dios no está trabajando, entonces preguntémonos por qué está pasando eso. Y digámosle al Señor, yo te entrego, Señor, estas áreas de mi vida que no te entregué hasta ahora. No te estoy dejando que trabajes en esta área, que puede ser, como dije, espiritual, emocional, física o relacional. Bueno, si hay algún área que nosotros vemos de nuestra vida que no está Dios interviniendo allí, o que estamos haciendo cosas en esa área que nos alejan de lo que Dios nos está llamando a hacer, entonces arrepintámonos simplemente. Que nuestro corazón se acerque a lo que Dios quiere. Y ahí, cuando tomemos esa decisión, las cosas van a empezar a cambiar. Y yo, cuando le entregue eso a Dios, entonces voy a empezar a ver que mi vida empieza a cobrar otro sentido, ¿no? Y quiero terminar justamente por acá, porque podríamos ver en la vida de Jesús múltiples ejemplos de esto. Es decir, si leemos todos los evangelios y todo lo que la Biblia nos dice sobre Jesús, vamos a ver que en realidad Él siempre afectó su entorno en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual y en lo relacional. Y voy a decir simplemente un ejemplo de cada cosa, pero sin ir a los pasajes, simplemente que ustedes lo lean después y lo busquen, ustedes tomen el trabajo de buscarlo, de investigar, de ver esto. Pero piensen, cuando Jesús, por ejemplo, es invitado a una boda, Jesús no dice, no, no voy a ir a la boda porque es poco espiritual, porque es poco importante, porque es solamente algo mundano, donde en realidad vamos a celebrar una actividad de festejo y nada más. No hay que ir ahí porque en realidad no hay nada para hacer. No, Jesús no hizo eso. Jesús fue a la boda, disfrutó la boda, pasó bien con la gente de la boda, y cuando se acabó el vino, convirtió el agua en vino, y dejó y fue de hecho el primer milagro, ¿no?, que Jesús hizo, y dejó a todos contentos, ¿no? En una boda donde Jesús no iba a ser, digamos, obviamente él sabía lo que iba a pasar y lo que iba a hacer, pero no era la finalidad de Jesús ir a esa boda, o en todo caso, sí era su finalidad mostrarse en su poder, sí era su finalidad mostrar lo que Dios podía hacer, sí era su finalidad influir, pero lo hizo a través de un medio, de un mecanismo que era simplemente cotidiano, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que en las cosas cotidianas de la vida, las cosas en las que puedo simplemente vivir para disfrutar, que puede ser un cumpleaños, una fiesta, un momento social, un momento de disfrute con amigos, con familia, con hacer cosas que nos gustan y que están bien. Bueno, en ese espacio tengo que disfrutar de esos momentos, como Jesús lo hizo, pero a la vez mostrar lo que Dios puede hacer. Es decir, que siempre nos quede un plano superior, ¿verdad?, en cada situación. Un plano en el cual digo, yo qué sé, festejé un cumpleaños, fui a una boda, salí con amigos y me dejó algo eso. Me dejó algo que me edificó en mi vida como cristiano. Y también me di cuenta de que le volqué algo a los demás, le di algo bueno a los demás, ¿no? Y ahí en el ejemplo de Jesús es muy claro, ¿no? Jesús va, disfruta de la fiesta, seguramente había comida, habría música, habría disfrute, y Jesús participaba como uno más de todo eso. Lo invitaron y fue. Pero a la vez mostró lo glorioso que era el milagro que Dios podía hacer, que era que cuando se acabara el vino, Dios convertía el agua en vino y todos quedaban felices. Pero también vemos una situación distinta, en el plano, eso era en el plano relacional, podríamos decir, ¿no? Pero en el plano, por ejemplo, físico, biológico, piensen cuando Jesús va al desierto y dice que Satanás lo tienta, ¿no? ¿Por qué lo tienta Satanás en el plano físico? ¿Por qué le dice convertir las piedras en pan? Porque Jesús había decidido
que en esos 40 días, es decir, era algo que en conexión con el Padre tenía que hacer, que era pasar como un largo tiempo espiritual, como de ayuno, como de estar 40 días sin comer en el desierto, y no se nos da demasiados detalles de cómo fue ese proceso, pero lo que queda claro es que humanamente Jesús lo pudo hacer, es decir, no era algo que solamente, digamos, lo dice porque, bueno, como era Jesús, solamente Jesús lo podía hacer. De alguna manera está diciendo algo que quizás físicamente o biológicamente podía haberse dado humanamente, pero claramente Satanás utilizó esa situación como para tratar de tentarlo, ¿no? Para tratar de ponerlo a prueba y decir, a ver, si sos el Hijo de Dios, entonces convertí el agua, estas piedras, perdón, en pan. ¿Por qué el pan? Porque el pan era lo que en ese momento su cuerpo necesitaba, ¿no? Quiere decir que ahí había una preocupación por lo físico, biológico, por el cuerpo, por las cosas materiales. Es decir, Jesús no estaba eludiendo el problema de las necesidades materiales y de las necesidades del cuerpo. Sin embargo, se mantuvo firme, obviamente, porque sabía, ¿no? Y le contesta con la palabra de Dios, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Le dice a Satanás. Como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el pan que Dios ofrece va mucho más allá, incluso, que el pan material. Pero obviamente su cuerpo necesitaba pan material. Pero lo que Jesús estaba mostrando es que no se podía quedar solo con el pan material, por lo tanto no necesitaba convertir las piedras en pan, porque él ya tenía todo el pan que necesitaba. Entonces, de alguna manera, esto también nos ejemplifica que el problema con lo que tiene que ver con las cuestiones materiales y el cuerpo también le interesan a Dios, pero cuando la gente estaba hambrienta, en las multitudes que lo seguían, ¿qué hace Jesús? Le dice, ustedes denles de comer. Y dice, pero no tenemos nada. Y Jesús dijo, a ver, busquen lo que hay. ¿Y qué había? 5 panes, 2 peces. ¿Y qué hace Jesús? Multiplica todo eso. Y eso es una gran enseñanza en este mismo plano también, porque fíjense que Jesús no le dijo, haremos que caiga pan del cielo y se lo damos a la gente. No, le preguntó a la gente con qué disponían. Y había un poco de comida. Y de ese poco de comida, Jesús hace un milagro para alimentar a miles y miles de personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios es el Dios de todas las cosas, por lo tanto, a Él no le hace falta nada. Y si hay que proveer de algo, lo va a proveer. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dar lo poco que tenemos, o lo mucho que tenemos, lo que sea que tengamos, dárselo a Él para que Él lo multiplique. Y eso puede ser algo que tenga que ver con nuestro propio alimento, puede ser algo que tenga que ver con nuestros dineros, o puede ser algo que tenga que ver con cualquier bien que tengo y que puedo ponerlo a su disposición para que Dios haga algo con eso. Pero también en el plano emocional, Jesús, por ejemplo, cuando Lázaro murió, lloró, ¿verdad? O cuando estaba en Getsemaní sufriendo, porque sabía que se acercaba el tiempo de la cruz, y el diablo también trataba de tentarlo, pero él hizo esa oración, y su espíritu estaba en agonía, y su alma estaba muy abatida, ¿no? Quiere decir que lo emocional a Jesús también lo impactaba, porque él al haberse hecho hombre, también vivía todas las cosas que los seres humanos vivimos en el plano emocional. Pero como era perfecto, no podía pecar. Por lo tanto, sus emociones no lo llevaron a nada incorrecto. Sin embargo, las emociones no fueron negadas en la vida de Jesús. Él lloró cuando tuvo que llorar, no se mantuvo firme, dijo, no, no, yo no lloro, ¿no? ¿Cómo voy a llorar? No, no, lloró. Y cuando se lamentó, y cuando tuvo que sacar a las personas que estaban negociando en el templo, las sacó. O sea, emocionalmente él actuó, y uno dice, pero no fue pecado que sacara a latigazos a la gente que estaba negociando en la puerta del templo, y no, no era pecado, porque en realidad Jesús sabía que eso estaba mal, lo que estaban haciendo. Entonces lo sacó de una manera brusca, sí, pero porque reaccionó de una manera emocionalmente fuerte, pero no quiere decir que fuera emocionalmente pecaminoso. Fue fuerte, pero no fue algo pecaminoso. ¿Eso quiere decir que nosotros tengamos que agarrar a látigos a la gente? No, no creo que le haya dado latigazos en la cara a la gente, pero sí bruscamente lo sacó, ¿no?
Y bueno, a veces tenemos que tomar decisiones bruscas y fuertes en ciertas ocasiones que afectan lo emocional, pero justamente la idea es dejar que las emociones estén en el lugar correcto, no dejarnos llevar por la ira, no dejarnos llevar por el odio, por el enojo, ¿no? Sino justamente dejarla en su justa dimensión, centrado en la voluntad de Dios. Y para terminar, digo esto simplemente, que en lo espiritual todo lo que es el ministerio de Jesús se manifestó permanentemente, cuando enseñaba lo que era la oración, lo que era el ayuno, lo que era la comunión con el Padre, lo que era la vivencia espiritual, la transfiguración, cuando de golpe se vio glorificado, ¿verdad? Y lo vieron así los discípulos, o cuando estaba en cualquier ocasión, o cuando obviamente resucita, ¿no? Es decir, lo espiritual tiene que ver con todas las dimensiones también. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir una vida de balance, una vida de equilibrio, donde todas las áreas de nuestra vida estén sujetas a su voluntad y donde dependamos de su voluntad, y así podemos crecer, madurar y llegar a la estatura de lo que Cristo quiere para nosotros el día que nos toque partir de este mundo o que Él vuelva a buscarnos. Encaminémonos en ese camino, vayamos en esa dirección y ayudemos a otros a dirigirse hacia ese camino, como individuos nosotros y como iglesia, como cuerpo colectivo, ¿verdad? Como comunidad entre todos, unámonos para poder cumplir con estos propósitos de esta manera integral en todas las áreas. Busquemos maneras de hacerlo. Preguntémonos creativamente cómo poder desarrollar estas cosas, ¿no? En este año, en todo el tiempo que viene por delante y en toda nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a aplicar todas estas cosas.